A cambiar de tema y vamos a compartir primero con ustedes un informe que pretende resumir qué es todo lo que viene a subsanar el nuevo Código Civil que en principio el miércoles va a intentar aprobarse en la Cámara de Diputados. Compartimos el informe y en un ratito lo charlamos. El nuevo Código Civil modificará la vida cotidiana de los argentinos. Entrará en vigencia a partir de 2016 y viene a reemplazar al que nos rige en la actualidad, sancionado en 1869. Se incorpora un capítulo hasta ahora inexistente dedicado a los derechos personalísimos. Se reconocen el derecho a la dignidad, a la intimidad, al honor y a la imagen. Se incorporan a la legislación las técnicas de reproducción humana asistida, regulando expresamente el consentimiento previo, informado y libre. También se equipara la filiación con la natural y la adoptiva plena. Se simplifica el régimen de adopción y se agrega la adopción por integración, que contempla a los hijos del cónyuge. Se establece un plazo máximo de 90 días para que un juez decida la adoptabilidad de un niño. Prima así el interés del niño por sobre el del adulto. Se regula el contrato de consumo y se introducen pautas de interpretación que favorecen a los consumidores. Existirá un deber de trato digno y no discriminatorio de aquellos que tienen posición dominante en el mercado. No se realizará distinción entre varón y mujer para el matrimonio. Se consolida el concepto de vida en común como eje de la unión matrimonial. También se incorpora la figura de unión convivencial, es decir, la unión de dos personas que comparten un proyecto de vida. Se establece así la protección de la vivienda familiar y, en caso de muerte de uno de los convivientes, se otorga al sobreviviente el derecho de vivir en el hogar compartido. También se simplifican los trámites de divorcio. Alcanzará con el deseo de uno de los cónyuges sin que haga falta invocar una causa y en cualquier momento de la relación matrimonial. El alcance es simplificar la vida de los argentinos desde la persona por nacer hasta después del fallecimiento, ¿no? Desde la concepción, está hablando de los niños, del adolescente, de las personas con discapacidad, de los derechos particulares como de las comunidades originarias, del matrimonio, de los contratos, de las sociedades comerciales y de las sucesiones. Estás hablando de toda la vida de los ciudadanos argentinos y estás diciendo que en la Argentina existía un código de 1869 que regulaba hoy la vida de los argentinos como se quería regular en el siglo XIX. Entonces tenemos claramente un problema y el problema lo estamos resolviendo después de 8 intentos de modificación. Es un código y tienen muchísimos, 2.500 artículos. A lo largo del raíz de esta discusión de estos 3 años se fueron debatiendo distintos temas. Ahora están queriendo poner sobre el tamiz un tema falso, que es que con este código se va a especificar la economía, los depósitos bancarios, etcétera. Yo quiero aclarar tajantemente que no. Bueno, en general las instituciones vienen a dar respuesta a las cosas que van pasando en la sociedad. De hecho, ya la familia tipo como la conocemos ha quedado reducida comparativamente a una escala mucho menor respecto a la composición de otras familias. De ahí que es importante, y le doy la bienvenida porque estaba hablando de antes, pero no lo saludé, a Leandro Merlo, que es especialista en Derecho Civil, para poder entender qué es todo lo que va a pasar, que es interesante, pero además se reavivan debates que son de vieja data. Claro. Hay unas placas, si te parece, bueno, Leandro, para que vayamos viendo y organizar, para que sea bien didáctico, para que todos entiendan en qué va a afectar nuestra vida cotidiana. Acuerdos prenupciales. Chan. Se podrá elegir entre el régimen de comunidad de ganancias y el de separación de bienes. ¿Qué significa esto? Bueno, esto quiere decir que al momento de celebrar el matrimonio, puede ser antes de celebrarlo o con posterioridad, los futuros cónyuges o los cónyuges pueden elegir entre 2 regímenes. Uno que es similar o casi idéntico al actual, que tenemos nosotros de bienes gananciales, que son los que se dividen por mitades al momento de la liquidación, y bienes propios. Y otro que es un régimen de separación que es similar a si estuvieran solteros, es decir, los bienes nunca se forma una masa para liquidarse. O sea que antes de casarse, las parejas pueden hacer una escritura eligiendo uno de los 2 regímenes. Claro, pero que esto sirve en caso de que ese matrimonio se disuelva. Claro. Es así, si es no cómo van a dividir sus bienes. Claro. Si no eligen nada, hay un régimen supletorio que es igual al actual.
actual, o muy similar a la actual. Ajá. Lo que ocurre que, lo que no se comenta mucho es que al final del régimen, cuando uno se divorcia y liquida los bienes, hay unas llamadas prestaciones compensatorias que no importa qué régimen uno elija o qué régimen la ley me imponga, al final, si hay un desequilibrio económico entre la pareja, tiende a igualarla. O sea que en definitiva no hay tanta diferencia entre uno y otro. Hay diferencias en la práctica, en lo cotidiano. Pero al final del régimen, no importa cuál yo elegí, si yo acredito que, por ejemplo, uno de los cónyuges se quedó cuidando a los hijos y el otro se desarrolló profesionalmente y ganó mucho dinero, no importa qué régimen eligió, se puede llegar a equiparar un poco esa diferencia. Ajá. O sea que está bueno que esto sea un acuerdo antes de pasar por el peor de los momentos donde es más difícil ponerse de acuerdo. Sí, es que aunque no haya acuerdo, igual se puede después acreditar esa situación para equiparar la diferencia esa económica. Y esto se aplica también, a las convivencias. Los convivientes, aunque no estén casados, también tienen este régimen de prestación compensatoria. Otro tema, lo señalo así con la virome, fíjese. Vamos a ver la segunda placa. A ver. Matrimonio igualitario. Se incorpora la figura en el Código Civil. ¿Por qué? Porque todavía no estaba incorporado hasta ahora. En realidad está. El artículo 172 del Código Civil permite a los cónyuges, independientemente del sexo, permite casarse a las personas independientemente del sexo. Esto fue incorporado por la Ley de Matrimonio Igualitario, que eliminó la palabra marido y mujer por cónyuges. Esto ya está. Esto se mantiene igual. Que las diferencias entre sexos no aparecen en esta nueva. En realidad se mantiene el esquema, no es que se incorpore, sino que se mantiene el esquema actual. Esto no afecta en nada la vida cotidiana, así que eso es una manera de cómo denominarlo. Claro. Bueno, a ver el otro. Unión convivencial con estatus legal. Esto para mí es el punto de debate que he escuchado varias corrientes al respecto. Quedarán inscritas en el registro local, aunque podrían probarse sin ese trámite. Se establecerán restricciones para impedir la desprotección de alguno de los convivientes. Es que algunos dicen, pero si yo justamente estoy en una unión convivencial y elijo no casarme, ¿por qué igualan mis derechos y mis obligaciones a la unión matrimonial? Claro. Y es atendible también este punto. En realidad, claro, lo que ocurre acá es, la inscripción es optativa. ¿Sí? Y lo que yo he podido ver en la última, pues en realidad este proyecto tuvo media sanción en diciembre. En noviembre, En noviembre y en diciembre, quedó, ya pasó al curso que sigue en el Congreso. Sí. Pero se agregó esta posibilidad que ahora los dos tienen que inscribir la opción y uno la unión y los dos la inscriben y uno puede rescindirla. Pero esta inscripción, más allá de quién la haga o quién rescinda esta unión, no es obligatoria. Es decir, que uno convive con alguien y no hay plazo para empezar a exigir los derechos. Pero, a lo mejor yo convivo una semana, un mes, 2 meses y ya me pueden exigir, por ejemplo, alimentos. La inscripción es optativa, es una cuestión de prueba. Está bien, si está inscrito ya está aprobada la unión. Y si vos te inscribís, la unión convivencial, ¿equipara en derechos y obligaciones a la unión matrimonial? En algunos casos sí, por ejemplo alimentos, por ejemplo contribución del sostenimiento del hogar, por ejemplo responsabilidad solidaria por deudas. ¿Sí? Si un concubino gasta en el supermercado o en el shopping y el otro no sabe, o sepa o no sepa, responde con todo su patrimonio porque se entiende que es una necesidad del hogar. ¿Y en herencias? En herencias no, ahí es la gran diferencia. En realidad, si uno tuviera que hacer un resumen de la diferencia entre concubinatos, que es como, digamos, las uniones convivenciales es como el código del proyecto llama a los concubinos. Si tuviera que comparar y resumir la diferencia entre matrimonio y concubinos, prácticamente la diferencia es sucesoria. Claro. La paradoja es que los concubinos tienen que cohabitar por 2 años para inscribir la unión y en el matrimonio no hay deber de cohabitación. Es paradójico. Ni deber de fidelidad y en cambio los concubinos tienen que acreditar una unión singular, tiene que haber una. Sí, es paradójico. Claro, y muchos dicen, no, a ver, momento, ¿por qué me van a igualar los derechos si yo elegí no casarme a propósito? Y tienen razón algunos. Tienen razón, porque en realidad nos imponen, es de orden público, es decir, se impone y las partes no pueden dejar de lado, y hay otras cuestiones también, como el tema de los bienes, la protección del hogar, en eso va a ser igual las convivencias que el matrimonio. Es interesante, se va a generar un debate interesante a partir de esto. A ver, más placas, otras situaciones.
Divorcio express. Podrá solicitarse en cualquier momento de la relación matrimonial. Se simplifican los trámites porque alcanza con el deseo de uno de los dos cónyuges. Está bien, es para evitar esto, el famoso no nos pusimos de acuerdo, y son divorcios que duran años y años y meses. Igual van a durar. O sea, acá hay que aclarar algo. Acá soy el malo que pone acá el palito en la rueda. En realidad, no es un divorcio express porque no es que uno se divorcia con la mera voluntad. Hay que hacer un juicio. Y para que el juez le dé curso al juicio, ¿sí? Uno tiene que hacer una propuesta sobre los bienes, los alimentos, los hijos, la tenencia, etc. Si yo hago una propuesta y el otro no me la acepta, el divorcio sí sale o sale. En eso sí es express en el sentido de que no hay causales ni plazos. Yo me caso hoy a las 10 de la mañana y antes que cierre tribunales 1:30 puedo presentar la demanda de divorcio tranquilamente. Lo que pasa es que me voy a pelear lo mismo respecto a los alimentos, los bienes, la tenencia, la guarda. Que es en realidad a donde se estancan la mayoría de los divorcios. Lo que favorece esta situación de eliminar causales es justamente evitar todas estas presiones o negociaciones. No firmo el divorcio, tenés que esperar 3 años, no me voy a mi casa. Entonces se facilita el acceso al divorcio. Después se seguirán peleando o no por los bienes y demás cosas, pero el divorcio sí se simplificó mucho el trámite. O sea, más que express, en realidad es que con el solo deseo de una de las partes de disolver el matrimonio alcanza para iniciar ese Hay que cumplir con algunos recaudos procesales para que el juez le dé curso, pero en realidad, como te digo, no hay plazos ni mínimos, ni máximos, ni causales. Con la mera voluntad de divorciarse, yo me puedo divorciar. Muy bien, vamos a ver la otra placa. Adopción. Permitirá el acceso al derecho a personas solas o que no estén legalmente casadas. El juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de 90 días. Pero la adopción, por ejemplo, para matrimonio igualitario no está todavía regulado. Hoy por hoy podrían adoptar dos personas del mismo sexo. En el proyecto se permite al matrimonio, no importa de qué sexo, a convivientes y a personas solas. Lo que me parece bueno aclarar es que esos 90 días es para que comience el trámite. Se agregan, en realidad no es que se simplifica tanto la adopción, porque hoy por hoy tenemos una inscripción en un registro de adopción, un juicio de guarda preadoptiva para que el juez evalúe a los que quieren adoptar, y el juicio de adopción, donde resuelve si da o no la adopción. Hay 2 etapas. En el proyecto sería muy largo explicar, pero hay 4 etapas y hay una etapa administrativa. Estos 90 días son sobre la primera etapa, donde el juez, digamos, habilita... La etapa de guarda. No, antes todavía. Antes. Es una declaración de estado de adoptabilidad, después viene la guarda y hay otra etapa previa administrativa y otra posterior. Ok, y no hace falta estar legalmente casado para poder iniciar un trámite de adopción. Pero el trámite, si bien no es más largo en cuanto a plazos, son más trámites. Eso llevaría mucho tiempo explicarlo, pero no es que se simplifica. Se simplifica la adopción en cuanto a plazos, edades, se simplifica el acceso a quienes pueden adoptar. Pero el procedimiento no es que se simplifique. Leandro, mucho. ¿cuál cree usted que va a ser el punto de discusión más álgido, a donde va a costar llegar a un punto de coincidencia, más allá del color partidario? No, lo más complicado es el tema de filiación, el tema de la reproducción asistida. Sí. No en cuanto a si las personas pueden o no realizar las técnicas, pues ya hay leyes que lo regulan. No está regulado, pero por ejemplo que las prepagas tienen que cubrirlo, etc. Sí. El problema es con la filiación. ¿Qué vínculo va a existir entre las personas que nacen y los padres que recurren o las madres que recurren a esas técnicas? Sí, por ejemplo, hubo donación, conocer o no conocer quiénes son los donantes. Claro, el problema acá radica en el derecho a la identidad, que el código lo limita. Tenemos todos derecho a la identidad. Sí. Los adoptados incluso pueden acceder al expediente, pero las personas que nazcan por estas técnicas tienen que acreditar un problema de salud para poder y hacer un juicio para que el juez autorice a indagar quiénes son sus padres, pero eso no les da vínculo legal. Entiendo. Es solo para conocer. Entiendo. Con lo cual el derecho a la identidad ya está bastante vulnerado. Bueno, pero es interesante, ¿eh? Es muy interesante lo que va a pasar a partir del miércoles. Gracias. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poquitito más, porque va a estar en la mesa de todos los argentinos este tema. Si se aprueba, es cuestión de en un año va a entrar en vigencia, así que hay que empezar a estudiarlo y a ver cómo se va a elegir las opciones. Y a elegir, claro. Gracias. Muchas gracias.